¿Vale? Todo ser humano, absolutamente todo ser humano, está basado en diferentes principios de vida. Todo ser humano está basado en principios de vida, de los cuales después pasa a pasar a ser un código ético de conducta. Fulano de tal, por no decir nombre, se engaña, es insensible, emocionalmente ignorante, simplista, increíblemente vanidoso, raro y está totalmente equivocado. Serían principios negativos. Los principios de vida son innatos en la persona. Sí, nacemos con unos principios de vida, de los cuales muchos son comunes y otros serán totalmente diferentes al resto de las personas. La verdad, la diligencia, el respeto, la higiene, la serenidad, la honestidad son principios de vida de los cuales hemos nacido con ellos y otros lo vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Mi código ético de conducta puede ser diferente al tuyo, ¿de acuerdo? Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio código ético de conducta. En muchas cosas serán de común y otras cosas serán totalmente diferentes. Cuando uno se convierte al Señor, por supuesto, esos códigos o esos principios de vida no cambian. Lo que sucede es que se acentúan. Pongamos un ejemplo. Si yo antes de ser creyente era honesto, me convierto al Señor y sigo siendo honesto. ¿Vale? Ahí estamos más o menos de acuerdo. Pero ¿qué ocurre? Con el conocimiento del Señor ha venido a mí el conocimiento del pecado y eso lo que trae es un sentido de culpabilidad. Antes de conocer al Señor, yo era honesto, pero quizá en un momento dado, pues, dejo de ser honesto con otras personas y en cierta forma como que me da igual. Con el conocimiento del pecado, al convertirme al Señor, lo que he aprendido es el sentimiento de culpabilidad. Una vez que conozco al Señor, si dejo de ser honesto, hay en mí un sentido de culpabilidad que algo he hecho mal. Cuando me convierto al Señor, he dicho que esos principios no cambian, sino que se acrecientan. Pero aparte, el Señor nos agrega otros principios en el cual va a ser nuestro nuevo manual o nuestro código ético de conducta, como puede ser el amor a los demás, la fe, la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio, la justicia, la obediencia al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son principios de vida que el Señor nos incorpora cuando nos convertimos. Ahora bien, ¿cómo se relaciona Dios con el hombre? Bien, eso es fácil de responder. Dios se relaciona con el hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo, se da a conocer por medio de su palabra y por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo nos conectamos con Dios y hay una relación con el Padre. Así que la manera que un ser humano podemos tener una relación con Dios es por medio de Jesús, por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo que nos conecta a Dios Padre. Ahora bien, en esa relación yo tengo mi responsabilidad. Y la pregunta sería, ¿cuál es mi responsabilidad dentro de esa relación? Yo soy el único responsable de mantener una relación sana con Dios. Soy el único responsable de mantener una relación sana con el Señor. El único. Nadie puede ser responsable de tu relación con el Señor. Así que yo no puedo vivir mi vida cristiana como me dé la gana. No puedo vivir el lunes un pecado y hoy aquí ser santo. Yo soy el único
responsable de que mi relación con el Señor sea la correcta. Ahora bien, dependiendo de cuál es mi relación con Dios, mi comunión y mi comunicación será buena o será mala, será mejor o será peor. ¿Qué ocurre cuando un creyente no anda conforme a los principios que Dios nos ha dado? ¿Qué ocurre? La respuesta es muy sencilla. El silencio. Dios guarda silencio. Cuando mi vida no es correcta y no anda conforme a los principios de Dios, Dios guarda silencio. ¿Por qué guarda Dios silencio en nuestra vida? Es que dos razones. Por lo menos voy a mencionar dos razones por las cuales Dios guarda silencio en nuestra vida. La última vez hablábamos un poco de cuando Dios hace las cosas y no tiene sentido para nosotros. Bien. Cuando hay dificultades en nuestras vidas, no vienen por casualidad. Una de las razones por las cuales Dios guarda silencio y deja que se permita cosas en nuestra vida es simplemente porque quiere captar nuestra atención. Pregúntate. ¿Qué está agitándose en tu vida? Pregúntate por qué Dios lo permite. Respóndete, Dios quiere captar mi atención. Simplemente. Y la segunda razón por la cual Dios guarda silencio en nuestras vidas es porque mi vida como creyente no es la correcta. Así, instante. Mi vida como creyente no es la correcta. Vivo de forma como a mí me parezca, vivo como me da la gana, desobedeciendo a Dios y de ama de una forma continuada. Dios guarda silencio cuando ese es nuestro andar diario. Bien. No sé si son muchas cosas de primera hora. No sé si decir me he propuesto. No es eso. Hoy quiero comenzar un estudio acerca del libro de Nehemías. Porque me he enamorado de Nehemías. Nehemías es un personaje que uno se enamora. El libro de Nehemías trata acerca de unos asuntos que conciernen solamente al pueblo de Israel, más concretamente a Judá, pero para no salirnos a la nación judía. Así que no es para la iglesia, ¿de acuerdo? Nehemías es un libro que está en el Antiguo Testamento. Hermanos, me ha costado tiempo de estudiar y saber que Nehemías está en el Antiguo Testamento, por lo cual, aunque queramos espiritualizarlo, no es para la iglesia. Es hecho que acontece para el pueblo de Israel. Ahora bien, hay enseñanza que si queremos la aplicamos a nuestra vida. Eso es fácil de hacerlo, además debemos de hacerlo. Pero tenemos que entender que los hechos que acontecen en Nehemías son hechos para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Así que a partir de hoy, mis siguientes predicaciones pues será acerca del libro de Nehemías y le he dado un título a toda esta serie de predicaciones que se llama El retorno a la gracia de Dios. ¿Y por qué el retorno a la gracia de Dios? Porque simplemente Israel rompió todos los pactos que tenía con Dios. Israel, por su andar diario, por no andar bajo los principios de Dios, cayó de su gracia. No es que Dios dejase de dar gracia a Israel, sino que Israel cayó de la gracia de Dios. Así que el libro de Nehemías lo que trata es de llevar al pueblo de Israel hacia la gracia de Dios. El retorno del pueblo de Dios a la gracia de Dios. En primer lugar tenemos que saber dos cosas, porque lo que está aquí tratando Nehemías es sobre el pecado de Israel. Tenemos dos clases de pecado. El primero es el pecado personal que uno pueda cometer. Y desgraciadamente, en Israel sucedía una cosa. El pecado personal no solamente afectaba a la persona, sino que afectaba al pueblo o a la nación entera. Y hay un ejemplo bien claro en el capítulo 6
capítulo 7 de Josué habla sobre un caso bastante curioso. El personaje se llama Acán. El capítulo anterior está hablando sobre la conquista de Jericó y Dios da una orden exhaustiva. No se puede coger nada del despojo de Jericó. Nada. Simplemente el oro y la plata será santificada para los tesoros de Jehová. Ese es el único precepto que puso Dios. Pero Acán codició. Nos dice que el que trabaja con mí se chupó los dedos. Él se chupó los dedos. Cogió oro y lo escondió bajo la tienda. A razón siguiente, Israel pelea contra Jai, que se puede decir es una aldeita. De hecho, fueron personas, más o menos observáis, mira, no mande todo el pueblo, porque con 2 o 3.000 personas lo vencemos. Pero al final, Israel salió huyendo de los guerreros de Jai. ¿Y a razón de qué? Pues a razón precisamente del pecado de Acán. El pecado personal de Acán influyó y afectó al pueblo entero. Curiosamente, el pecado personal empieza como la piecilla que cae en el agua, ¿no? Empieza por onda y va salpicando, empieza por uno, la familia, más familia, la tribu entera y el pueblo entero. Ahora, lo que hace Dios aquí es el sentido inverso. Es curioso porque coge al pueblo entero y dice, del pueblo entero escogeré una tribu, de esa tribu escogeré una familia, de esa familia cogeré al que ha caído en pecado. Y como dice el romano, la paga del pecado es muerte. Acán murió ese mismo día. Así que tenemos que saber que el pecado personal no solamente afecta a nuestra vida, sino que afecta al resto de los que nos rodean. No solamente a tu familia, sino al resto de la comunidad, que puede ser aquí o puede ser en otro colectivo. Pero eso tenemos que tenerlo bien claro el tema este. Ahora bien, la apostasía de Israel trajo consigo lo que ya hemos dicho antes. El silencio de Dios. Dios guarda silencio. Pero eso sí, el silencio de Dios no significa que Dios esté inactivo. Dios sigue estando activo. No se nos olvide eso. Aunque Dios guarde el silencio en nuestras vidas, no quiere decir que Dios esté acostado ni dormido. Dios sigue estando activo en nuestras vidas. El pueblo de Israel deja de servir a Dios, pasando a servir a dioses ajenos a los dioses de la tierra. Mira, el libro de Jueces cuenta 7 ciclos, 7 periodos del pueblo de Israel, donde había momentos de opresión, se levantaba un juez, ese juez libraba a Israel, una vez que faltaba ese juez, otra vez volvía a ser oprimido, se levantaba otro juez, volvía a la liberación, ese juez se quitaba y así durante 7 ciclos de vida. Y al final, la conclusión del libro de Jueces, y además en el último versículo del libro de Jueces, dice que parece que es Samuel que lo escribe, y llega a esta conclusión. Dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, o más bien, como en nuestro lenguaje más vulgar, lo que le daba la gana. Y simplemente porque en Israel faltaba liderazgo. Anotadlo. Porque todo lo que acontece en Israel, desde que salió de Egipto hasta esos 400 años del silencio de Dios, es falta de liderazgo. El pecado, queridos hermanos, nos esclaviza. Jesús dijo, la verdad os hará libre. El pecado realmente esclavizó al pueblo de Israel. De hecho, estaba pagando sus consecuencias, porque estaban cautivos en Babilonia. Así que el pecado esclaviza. Fijaros una cosa, bueno, los pintores tienen la capacidad de no solamente pintar lo que vean o lo que se imaginan, sino de pintar sentimientos. Yo entiendo poco de pintura, pero son capaces de pintar sentimientos. Los poetas, aparte de su escritura, también saben reflejar o escribir sus sentimientos. Y vamos a leer un salmo donde expresa ese sentimiento de un pueblo apresado, un pueblo preso.